Hola señores, señoras. Quiero acercarles a esta obra clásica de el estupendo Tomás Moro, su Utopía. Y bueno, aquí yo tengo esta edición, es de Sarpe, de Madrid. Eh, es amigo de Moro, fue amigo de Erasmo, de quien ya hicimos también algún comentario. Ahí está la selfie de Moro. Y bueno, nace en 1477. Les leo el primer parrafito de su cronología. Nace en Londres el 7 de febrero. Thomas Moro, Thomas More en inglés, el mayor de los hijos de John More, prestigioso jurista, descendiente a su vez de una familia de letrados. Y veamos cuando muere. En 1535 muere. Tomás Moro es juzgado y sentenciado a muerte por haberse negado a reconocer a Enrique VIII como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. El 6 de julio muere decapitado en Londres. Bueno, veamos también el primer comentario del siguiente apartado. Dice: en 1516 Tomás Moro dio a conocer la que sería su obra fundamental, La mejor república y la isla de Utopía, de Optimo Republicae Statu de Genova Insula Utopia, título original y completo de Utopía, que fue escrita en latín y traducida al inglés en 1551. Aunque Moro no fue el primero en diseñar una sociedad ideal, sí fue el primer pensador que dio acertado nombre a la tarea de imaginar una organización social armónica. El nombre que dio a esta tarea es el de utopía, neologismo que el humanista Moro derivó del griego utopos, que significa no lugar, ninguna parte, es decir, un ámbito no existente, pero que puede llegar a ser real, puesto que se piensa como posible, o al menos, atendiendo a las propias palabras de Moro al final del libro, como deseable. Es interesantísimo lo que comenta aquí en este párrafo primero. Les les leo otro párrafo del siguiente apartado. Dice: antecedentes. El pensamiento utópico de Tomás Moro se inscribe en una tradición que arranca de aquel estado ideal que Platón configuró en la República y que, coincidiendo con el derrumbamiento definitivo del mundo clásico, confluye en el espacio místico de la ciudad de Dios de San Agustín. El utopismo de Moro, no obstante, está más cerca del estado platónico, tanto por la concepción comunista de la vida social, aunque en Moro no tiene lugar el aristocratismo de la república platónica, como por el detallismo con que se describe el funcionamiento de la sociedad ideal de utopía. En este sentido, y como dijo Ortega y Gasset, un utopista, a menos que sea ingenuo hasta la saciedad, siempre es un realista inexorable. Bueno, esto pertenece al autor en su tiempo. Las ediciones de Sarpe, la colección de Sarpe, quien la conozca pues sabrá que son muy completas. Trae buena bibliografía, trae cronología, las ediciones están más o menos bien cuidadas. Y bueno, vamos al principio de la obra, o más bien vamos a la obra misma, no tanto al principio, pero es una obra llena de intuiciones y llena de ideas y llena de objeciones y de críticas y de rasgos humanos, aunque también, como lo acabo de leer, se puede interpretar en el sentido actualmente diríamos comunista
qué sé yo, ¿no? Incluso totalitario, tiene muchas ideas que se parecen a un despotismo extremo ya del poder político. Vean aquí, por ejemplo, leo ya en la propia obra de Moro, dice: permitís que se eduque tan deficientemente a los niños y que sus costumbres se corrompan desde pequeños, pero después los condenáis al llegar a hombres por faltas que en su niñez ya eran previsibles. ¿Qué otra cosa es esto más que hacerles ladrones y condenarlos después? Dice más adelante: opino que todas las riquezas de este mundo no se pueden igualar con la vida del hombre. Más adelante, Dios se opone no solamente a que privemos de la vida a nuestro prójimo, sino incluso que dispongamos de la nuestra, la propia vida. Más adelante vean cómo dice: para que nadie tenga ocasión de pensar que posee más garantía preservando en el delito que arrepintiéndose. Les suena familiar seguramente. Más adelante dice: a nadie se le quita la confianza de conseguir de nuevo la libertad, demostrando ser obediente, sumiso y dando pruebas de una vida recta en el futuro. Bueno, en realidad es casi un largo discurso, ¿no? Por eso lo tengo rayoneado. Vean más adelante. De modo que, aquí dice: para transformarlos en lo que los frailes llaman legos, y decreto que las mujeres sean todas monjas. Aquí hay una idea, por ejemplo, que hoy diríamos polémicas, ¿no? Es una idea polémica. Aquí hay otra, eh, un poquito más adelante, dice, más extensa. Es interesante, dice: ningún deber os obliga tanto como ese de ser un buen ciudadano, según el parecer de vuestro Platón, para quien solo serán dichosos los pueblos del futuro cuando los filósofos se transformen en reyes y los reyes en filósofos. Cuán lejos está todavía semejante felicidad si los filósofos no quieren aconsejar a los reyes. Ahí está discutiendo con el viejo Platón y recordando su herencia, ¿no? Más adelante fíjense cómo dice: será para el monarca, cuya firmeza consiste en que su pueblo no disfrute de muchas riquezas ni de libertad, porque tales cosas hacen a las personas menos aptas para aguantar severas e injustas órdenes, y por el contrario, la pobreza y el infortunio ablandan los ánimos y los hacen resignados, frenando en los dominados todo espíritu de insubordinación y altivez. Allí, por supuesto, un poco como en la tradición de Maquiavelo, por supuesto, ¿no? Y de Thomas Hobbes, John Locke, etcétera, otros filósofos del pensamiento político. Dice más adelante: es por lo que creo que no hay sitio para los filósofos en la corte, ¿no? Aquí están debatiendo si es prudente o no tener a esos seres, a los seres del pensamiento en la corte. Lean Utopía de Tomás Moro, es un libro fundamental para entender al hombre, para entenderse a sí mismo, para entender el mundo moderno, o incluso para pues, desentender, ¿no? También para confundirse más. Insisto, tiene ideas muy polémicas, tiene ideas que te picotean, pero que es interesante conocerlas, ¿no? Dice más adelante, y con esto voy cerrando, dice: gran parte de ellos, de los pobladores de Utopía, dedican los ratos de ocio al cultivo de las letras. Bueno, les recomiendo Tomás Moro. Gracias.